El Señor le bendiga. Me gustaría que por favor antes de esto estemos orando, que el Señor va a atar en este día ataduras, ligaduras, todo lo que te impide. Bendito Padre Celestial, Señor, reprendemos todo espíritu, Señor, que se opone, Señor, a tu palabra, Señor. Tal cual tú me dijiste, Señor, en esta mañana que tú ibas a operar libertad. Señor, yo creo, Señor, que el libertador, que para eso vino el Hijo del Hombre, para libertar. Señor Jesucristo, Señor, te entregamos este culto. Y yo creo, Señor, que tú, a través de tu Santo Espíritu, tú vas a hacer una obra magnífica, que tú vas a quemar con el fuego poderoso, el fuego purificador que viene desde el cielo. Bendito poderoso Dios, te entregamos este culto, Señor. Para obra tuya atamos toda potestad, todo principado, todo gobernador de las tinieblas, toda hueste de maldad, se ha atado en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que seas tú, Señor, guiando y trayendo la verdadera libertad, Señor. Rompe cadenas en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, Jesucristo. Amén. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en este día en Jueces capítulo 13 a partir del versículo 25. Gloria sea el nombre del Señor. 13, versículo 25. Jueces capítulo 13, versículo 25. Y el espíritu de Yahweh comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Amén. Aleluya. Quiero en esta mañana hablar de Sansón. Bendito Dios, un hombre ungido por Dios. Un hombre, puede tomar asiento, un hombre que fue ungido por el propio Dios, que fue nazareno desde el vientre de su madre. Yo no sé, algunas de nosotras tal vez, ni Anita, nadie de nosotros fuimos, ¿cómo se dice? Tal vez de padres, de cuna, ¿cómo se dice? De amantes de la presencia del Señor. Bendito sea el Señor. La mayoría que estamos aquí venimos de que Dios nos sacó de la idolatría. Gloria sea el nombre del Señor. Y el Señor me hablaba a través de esta palabra, cómo Dios ungió a este varón, a Sansón, que yo lo podría decir que me río a veces con el Señor, porque yo decía, él fue un sonso, porque para no razonar, y muchas veces el pueblo de Dios también está así, en lugar de ver la presencia que tenemos, muchas veces nuestro propio descuido nos hace a que estemos en el mismo cárcel como estuvo, bendito Dios, Sansón. Quiero hablar en esta mañana de las iniquidades. Yo me puse a mirar, porque cuando estaba yo leyendo, orando, uno siempre se acerca al Señor diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, y usted sabe ya la oración, pero empezamos a decir, perdona mis ofensas. Yo de habitud tengo de decir, Señor, empiezo ahí a confesar mis pecados, pero me llamó la atención algo, que el Señor me decía que cuando uno, gloria sea el nombre del Señor, quiere ser libre, uno tiene que confesar, que esa es la llave. Pero el Señor me llevaba a entender qué quiere decir iniquidad y nunca se me dio eso como para buscar. Y mientras yo buscaba el significado, quiere decir injusticia o gran maldad en el modo de obrar. Cualidad de inicuo designa maldad, perversidad, abuso, a gran injusticia, es decir, todo lo contrario a la moral, a la justicia. Entonces, ¿por qué quería hablar de iniquidad y saber qué es lo que? Porque muchas veces uno dice, Señor, sí, perdona por mis iniquidades, pero a veces nosotros no sabemos lo que significa. A veces dice uno, sí, no quiero el vino del aturdimiento, pero a veces uno no va y le pregunta a Dios para saber, Señor, ¿en qué me quieres hablar? ¿Qué es lo que quieres decirme? Gloria sea el nombre del Señor. Y vemos que en Jueces capítulo 13, vemos el nacimiento de Sansón y vemos que Manoa, el padre, la madre, ellos tienen esa gloria a Dios, esa victoria, esa promesa del Señor, ya que su madre, la madre de Sansón, era estéril, gloria sea el nombre del Señor. Pero en aquel tiempo el Señor quiere levantar otro juez, porque habían ya, gloria a Dios, los filisteos habían mantenido durante, bendito sea el nombre del Señor, 40 años a Israel cautivo. O sea, es decir, como si nosotros, Suiza, gloria sea el nombre del Señor, que está fuera de la Unión Europea, viniera
subyugarnos, a decirnos lo que tenemos que hacer. Pero vemos, gloria sea el nombre del Señor, que ellos estaban así en ese tiempo en Israel. Ellos estaban subyugados. Era el otro que le decía lo que tenía que hacer. Ellos venían, robaban la provisión, la bendición que Dios les daba. Gloria sea el nombre del Señor. Pero entonces, viendo a esta aflicción, Dios, así como con nosotros, Él le manda siempre un libertador. Siempre va a buscar a alguien que andará ¿para qué? Para llevarnos a la libertad, para conducirnos al libertador que es Cristo Jesús. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces vemos que es muy importante que el Señor, cuando ve nuestra aflicción, Él siempre va a venir a nuestro encuentro. Él siempre va a venir a nuestro encuentro y va a mandar. Vemos que en este tiempo Sansón lo levanta, lo escoge, gloria sea el nombre del Señor. ¿Para qué? Para poder a través de Sansón levantar y poder ser ese guerrero, ese que iba a hacer las venganzas de Yahweh. Pero vemos, gloria sea el nombre del Señor, que le dan cosas específicas a los padres de Sansón. El ángel de Yahweh que le dice, ¿no? En el versículo 7 del mismo capítulo, y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces vemos que, gloria sea el nombre del Señor, que le dice lo que tiene que hacer, le dice lo que tiene que comer, le da una dieta, gloria sea el nombre del Señor, vamos a decirlo así, ¿no? Ya le explican, en el versículo 5 dice, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre tu cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Entonces era el propósito de Dios que los padres o Manoa y su mujer tuvieran un hijo para un propósito. Vemos que Dios nos levanta siempre con un propósito, gloria a Dios, para rescatar al que está oprimido, al afligido, gloria sea el nombre del Señor. Pero vemos que aquí tal vez Sansón con el tiempo él no supo lo que realmente era ser nazareo, o le dijeron lo que no tiene que comer y ya. Pero cuando empezamos leyendo en el 25 dice que a partir de una cierta edad vemos que el Señor empieza primero como a nosotros, viene a formar nuestro carácter. Dios no levanta un predicador de la noche a la mañana. Bueno, yo nunca lo he visto. Bendito sea el nombre del Señor, porque Dios nos tiene que preparar, Dios nos tiene que dar la palabra, Dios nos tiene que dar la unción, Dios nos tiene que dar el Espíritu Santo, porque yo puedo hablar aquí cualquier cosa, pero si no tengo el Espíritu Santo, es en vano. Entonces es bonito que la preparación del Espíritu Santo, Él dice, es así, hay gente que le acelera más el proceso. ¿Por qué? Porque tal vez se deja moldear, se deja poner en el molde de Cristo, gloria sea el nombre del Señor. A otros tal vez demora un poco el proceso. ¿Por qué? Porque falta, porque también a veces hay ataduras del pasado que les impide, gloria sea el nombre del Señor. A veces esas ataduras que están en tu pasado, en el presente te hacen la guerra y te impiden hacer en tu ministerio a que seas operante para el reino de Dios. Gloria a Dios. Y cuando veo en esta palabra algo que yo estaba buscando siempre desde el momento que Dios me dio esa palabra de Ruth, nunca se me olvida que yo empecé a buscar qué quería decir Noemí, y empecé así que me puse a mirar qué significaba Sansón. Y Sansón, que Dios lo levantó con propósito, significa el que sirve a Elohim, a Dios, o también el del sol, para expresar el que radia luz, portador de luz. Esto está ¿cómo se llama? En el capítulo 13, versículo 25, lo que habíamos leído, ¿no? Que ya estaba la gloria, la presencia del Señor. Lo que me llamó la atención en el significado de su nombre es que nosotros también somos los que radiamos luz, porque Cristo vive en nosotros. Entonces, vemos que es el nombre de Él, dice, el que sirve a Elohim. Y nosotros también seríamos como Sansonas, ¿no? Gloria sea el nombre del Señor, que servimos a nuestro Dios vivo, poderoso Dios. Y quisiera hablar de las primeras locuras que hizo en su ministerio
Sansón. Gloria sea el nombre del Señor, teniendo la unción, siendo desde pequeño criado en un verso evangélico, un verso que conocía el nombre, que conocía la palabra, bendito Dios, él se extravió. Gloria sea el nombre del Señor. Vemos que, gloria a Dios, que Sansón empieza a tener ataduras, gloria sea el nombre del Señor, bendito Dios. Cuando vemos que él al principio conoce mujeres y vemos que ahí él tenía una atadura, que era la lascivia, gloria sea el nombre del Señor. ¿Por qué la lascivia? Porque él donde iba, yo no sé cómo eran las filisteas, y algo que el Señor, las palestinas yo no sé cómo eran, pero nosotros podemos ver que entre una mujer, digamos, africana, haitiana, y una mujer ecuatoriana y colombiana, a veces la gente prefiere las colombianas. Y son bonitas también las dominicanas y las ecuatorianas. Pero Dios quería, el propósito, quería que se casara con una de su propio pueblo, de Israel. Pero vemos que él empieza, gloria sea el nombre del Señor, teniendo la unción, él comienza a descuidarse, él comienza a cometer locuras. Es lo como yo lo ponía, ¿no? ¿Por qué? Porque mira una filistea, que esto quiere decir una Palestina, la ve, no sé, tal vez por eso lo que Dios dice, no imitarás a las naciones, no te unirás al yugo desigual. ¿Por qué? Porque nos va a desviar el corazón. Vemos como en, bendito Dios, como en Salomón, sus mujeres lo desviaron. Él estaba allí con sueños, con promesas del Señor, pero al final se desvió. Gloria sea el nombre del Señor. Y vemos que conoce una primera mujer llamada Tibna. Y Tibna era una palestina, que vemos, gloria sea el nombre del Señor, porque yo le preguntaba al Señor y hasta cuando estaba orando en la madrugada, yo quería saber para entender más. Y vemos que cómo se meten las ataduras. Él tuvo sexo con una mujer filistea, con una persona que gloria sea el nombre del Señor, que no tenía, porque es lo mismo como un mundano que quiere hacer sexo oral, sexo ilícito, sexo por otros lugares que no es, bendito sea el nombre del Señor, y de repente con una cristiana dice, no, es que esto no le agrada al Señor, yo esto no puedo hacer. Pero ¿qué es lo que pasa? Sansón prefirió mirar, sus ojos y entonces yo, orando, el Señor me decía, es que él también tenía ataduras en sus ojos. ¿Por qué? Y podemos mirar que cuando la gente está atada a la televisión, es un vicio. Y el Señor me decía, recuerda, porque yo me recordaba que a veces yo no quería levantarme, no me ponía ni la pijama, no quería ni lavarme los dientes porque quería estar todo el día mirando la novela. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces vemos cómo el enemigo viene a atar partes de nuestro cuerpo, partes de nuestra, gloria sea el nombre del Señor, de nuestros sentidos, ¿para qué? Para podernos tener cautivos. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces vemos que lo primero eran sus ojos. ¿Por qué? Porque él miraba en las filisteas. Él no miraba en su propio pueblo. Decía, no, tal vez decía, ay, están feas, no se pintan, no, con la falda muy larga, no, no, no. Mejor las filisteas que están tal vez. Y eso es lo que pasa en la actualidad, porque vemos que muchos cristianos, ¿por qué es lo que pasa? Que muchas veces sufren. Dios nos dice que no nos unamos a un yugo desigual. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas veces nosotros decimos, Dios lo va a cambiar, y tomamos la decisión solos. Y a veces el Espíritu Santo nos deja y dice, está bien, yo te quiero evitar dolor, yo te quiero evitar que no te suceda nada, pero está bien. Y Dios le permitió aquí a Sansón. Bendito Dios, porque dice que esto venía de una parte de Dios, pero ¿para qué? Era para provocar guerra, era para provocar una guerra para que la fuerza de Sansón era destruir y pudiera matar a esos filisteos. Nosotros no entendemos muchas veces cómo Dios quiere hacer, pero a través de la oración, cuando nosotros estamos orando, Dios nos está usando para derribar a sí mismo a muchos filisteos, para derribar a veces 3,000, 5,000, pero Dios está usando a Sansón para que hiciera la obra, pero lastimosamente él comenzó gloria sea el nombre del Señor. Algo que quería comentarles era que un día orando por alguien, por un joven, yo veía cómo esa serpiente, gloria sea el nombre del Señor, veía que la serpiente se desenroscaba alrededor del sexo de este joven. Bendito sea el nombre del Señor. Y el Señor me decía, es una atadura, porque yo no entendía, yo veía algo solamente negro. Y yo decía, Señor, ¿por qué yo veo negro? Y cuando empecé a mirar, era cuando se empezó a orar, esa, gloria a Dios, esa atadura, lo que lo tenía atado allí en el sexo, gloria sea el nombre del Señor, estaba desatándose, estaba
va desatándose a través de la oración. Amén. Y muchas veces uno no se da cuenta porque, como les decía, a veces salimos tan rápido de la presencia de Dios. Dios nos quiere hablar algo, Dios nos quiere mostrar, pero a veces estamos tan apurados que a veces no le damos tiempo a que el Espíritu Santo, como les decía, muchas veces nosotros le interrumpimos porque hablamos, y a veces el Señor me decía, déjame hablar, yo quiero hablar contigo. Y yo, Señor, pero es que mira, yo tengo que ya son las 4:30, Señor, por favor, yo tengo que dormir. O sea, Señor, por favor. Yo, háblame, por favor, pero ya quiero dormir. Entonces, es difícil cuando, como les decía, es difícil cuando tú dices, bueno, me preparé para una vigilia, pero es diferente cuando el Espíritu Santo te dice, no, quiero hablar contigo, te quiero mantener allí en rodillas, y a veces a uno ya le duele las rodillas, uno ya quiere, yo decía, ay, Señor, pero ¿y qué hago? ¿Y qué más? Ya no sabía qué decirle, pero ahí tú ves el nivel de dependencia, de intimidad con el Espíritu Santo. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, cuando estaba mirando esto de Sansón, vemos que él comienza primeramente a desobedecer a sus padres. La desobediencia. Y a veces nos pasa lo mismo con nuestro Padre Celestial. Nosotros también, a veces Dios nos manda a hacer algo y lo desobedecemos, porque ellos no estaban de acuerdo. Al final yo estaba mirando, el padre de Sansón se murió. No vio, yo pienso que le dio un ataque cardíaco al papá por tantas cosas que había visto en ese tiempo, pero vemos, gloria sea el nombre del Señor, gloria a Dios, que desobedeció. Sus padres no estaban tan de acuerdo, pero toman a Timna, esta mujer. Lo que les decía era cómo entró bendito Dios, esa atadura sexual en la vida de Sansón, fue porque esta mujer, ustedes saben que mucha gente, cuando nosotros estábamos en el mundo, nosotros no nos importábamos y subíamos de cama en cama y no nos importaba, nos daban una flor y ya estábamos ahí. Estábamos en una discoteca, gloria sea el nombre del Señor, nos daban un vasito de whisky, lo que sea, y ya estábamos en otro lugar que no era nuestra casa. Gloria sea el nombre del Señor. Y no podemos olvidarnos de donde Dios nos sacó. Nos decían, qué hermosa, qué preciosa que tú eras, y ya. Entonces vemos que así las ataduras sexuales entran por estar con una persona que no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque ya se mezcló con una, con otra, y no se sabe qué es lo que viene. Y viene atando el alma preciosa del hombre. Viene atando. Entonces vemos que eso es lo que le pasó a Sansón. Bendito Dios, porque después de Timna se casa con esta mujer. Vemos desde el principio, desde Génesis, no había un papel para firmar diciendo, pero vemos que ya era su esposa. Yo saqué porque donde dice que, bendito Dios, que su, gloria sea el nombre del Señor, que él se unió, se ligó a Timna, a esta mujer filistea, y ya fue su esposa. Después vemos que el papá de Timna le da a otro hombre, gloria sea el nombre del Señor, le da a otro hombre para que sea su esposa. O sea, no había ni siquiera respeto, todavía estaba casada y el padre ya dio a Timna a otro hombre. Entonces vemos que ahí hay una guerra, él empieza a reprender. Pero algo que me llama la atención es que las oraciones de Sansón eran egoístas. Bendito Dios. No era por su nación, no era por su lugar. No. Él, en ese día, cuando él derriba muchos gigantes, él ora a Dios pidiendo que le dé agua, que le dé, y dice que no puede morir, bendito Dios, en el versículo 18 del capítulo 15, dice, y teniendo gran sed, clamó luego a Yahweh y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed, y caerá en mano de los incircuncisos. Entonces vemos que cuando él clamó, él oró, pero él oró por agua. Vemos que aquí algo que el Señor me decía, él nunca oró, gloria sea el nombre del Señor, por saber cuál era la voluntad de Dios. Él nunca oró por decir, Señor, es que es con este hombre que me tengo que casar, con esta mujer, que a veces las personas, las mujeres en esta vida actual, muchas veces dicen, no, él me gusta, y no, Dios lo va a cambiar, Dios lo va a hacer, Dios, y a veces cogemos el nombre de Dios y Dios a veces ni está. Tomamos el nombre de Dios diciendo, no, es que Dios lo...
Y eso fue lo que pasó. Gloria sea el nombre del Señor. Él nunca oró: Señor, es que es esta mujer que tú quieres que me case con una filistea. Él nunca pidió la dirección del Espíritu Santo para saber si tenía que hacer esto. Algo que me llama la atención, bendito Dios, es que no solamente entró esa atadura de desobediencia, bendito Dios, en la vida de Sansón, sino vemos que llegó también una atadura de adulterio, porque a la vez que ya hubo, gloria sea el nombre del Señor, la conexión con su esposa, él va y regresa, ¿no? Él va y regresa. Gloria sea el nombre del Señor, o había fornicación, como les decía, porque tal vez Timna tal vez ya había conocido otros hombres. Y al unirse Sansón, pues estaba pasando los espíritus, estaba quedándose atado. Entonces vemos que hay ataduras sexuales, ataduras mentales, ataduras en, gloria sea el nombre del Señor, muchas veces de enfermedad, gloria sea el nombre del Señor. Y vemos que aquí, él, no solamente por la desobediencia, él conoce otra mujer, que vemos que es la mujer que le causó dolor, vamos a decir, la prostituta de Gaza. ¿Qué es lo que hizo más? Continuó atándose más. Gloria sea el nombre del Señor. Y el Señor me explicaba que no solamente primero fue con su esposa, porque tal vez ya no era virgen su esposa, pero tal vez eso no le importaba a Sansón, sino que le gustaba que era hermosa, yo qué sé, porque a veces, muchas veces uno se casa por el físico, a veces uno se casa porque tiene una buena posición financiera, y nosotros no podemos ver eso. Nosotros tenemos que ver por medio de los ojos del Señor, por medio de lo que el Señor quiere para nosotros. Si quiere un ministerio, quiere un hombre de Dios, normalmente para nosotros. Dios no va a querer un hombre impío, el que me va a sacar del camino de Dios. Dios va a ponernos siempre un esposo, un hombre de Dios. ¿Para qué? Para poder levantar el ministerio, lo que Dios te dio. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces vemos que él comete la segunda torpeza con aquella prostituta, con aquella mujer. Bendito Dios. Y vemos que la tercera mujer es Dalila. Y Dalila empieza a hacer su quiebre de su ministerio. Gloria sea el nombre del Señor. Vemos que en la Biblia dice que Sansón, bueno, no vamos a decir que reinó, pero que él fue juez durante 20 años. Dios le pudo haber dado más años. Dios le hubiera permitido más años para que esté como Samuel, ¿no? Samuel fue 40 años bendito Dios, de juez. Entonces yo le preguntaba al Señor algo que me llamaba la atención: si él fue juez, ¿a cuántos años? O sea, que él murió tal vez a unos 50 años, Sansón. Él murió joven todavía, gloria sea el nombre del Señor, porque vemos que en el ministerio del Señor Jesucristo él empezó a los 30 años, ¿no? Que ya es como decir, una madurez que llega, ¿no? Vemos que Dios tuvo que tratar en la fuerza, yo me imagino en el espíritu y todo, para después ser juez, porque vemos que aquí en todas partes uno tiene que estudiar, ir a la universidad para ser juez. No es que es juez de la noche a la mañana y conoce todas las leyes. Entonces vemos que Dios lo tuvo que preparar como juez a Sansón. Gloria sea el nombre del Señor. Pero vemos que él murió muy rápido. Solamente 20 años dice la Biblia que él fue juez allí en Israel. Gloria a Dios. Algo que me llama también la atención es esta mujer que a través de Dalila le quitó la unción. Entonces vemos que cuando nosotros estamos con personas que no nos convienen, nos pueden quitar la unción. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor me decía que las ataduras también vienen por lo que escuchamos. Porque tú te atas con un mensaje. Por ejemplo, el Señor me decía: no todo lo que está en YouTube es mío. No todo lo que está en YouTube, que porque uno grita, eso es unción. No porque todo grita, eso ya es autoridad. Eso no es autoridad. Entonces yo decía: Señor, pero decía, tú te atas con un mensaje que va en contra de mi palabra, y tu oído ya empieza a estar atado. Ya empieza, ¿por qué? Porque va entrando la doctrina que va en contra del Espíritu Santo. Entonces por eso Pablo nos dice: no entristezáis al Espíritu Santo. Y a veces nosotros decimos: ¿pero cuándo? ¿Cómo? Pero a veces vemos que a través de esas maneras, como les decía, se atan los ojos, se atan los oídos, gloria sea el nombre del Señor. Y vemos, gloria sea el nombre del Señor, que también hay ataduras, porque el Señor me hablaba algo que yo he estado orando por mis familiares, que hay ataduras sexuales, de pobreza, de quiebra financiera, por causa de la iniquidad. Y yo les dije lo que significaba iniquidad. Iniquidad quiere decir obrar sin justicia, obrar injustamente, hacer las cosas. No, es que esto me costó 7 francos, pero yo la voy a vender voy a decir que me costó 10.
Estamos, o yo que sé, alguna cosa, pero que estamos mintiendo, que estamos siendo injustos, que no estamos dando lo correcto. Gloria sea el nombre del Señor. Y entonces vemos que esto, gloria sea el nombre del Señor, nos lleva a un cautiverio. Nos lleva a un cautiverio espiritual. Hay ataduras y también que esto aprisiona, porque algo que me llama la atención es que muchas veces la gente, a veces uno no sabe por qué las cosas están mal y es porque estamos atados en una área, pero es el Espíritu Santo que vemos que nos viene a decir, porque a veces nosotros podemos decir que nos desatamos, que nos desligamos, pero si no sabemos en qué área, porque hay muchas áreas de nuestra vida que puede estar operando una atadura, puede estar en un área que a veces, yo he visto a veces orando, yo nunca me olvido, alguien le habían orado y esta persona, alguien le oró sus pies. Y cuando la persona me dijo, por favor, hermana, yo quiero que ore por mí, yo fui a orar y cuando empecé a ver eran ataduras, le habían puesto en los pies. ¿Y para qué le pusieron ataduras en los pies? Para que no caminara. El brujo, el hechicero, una persona que viene con oración contraria, van a ponerle ¿para qué? Para que no camine. Y eso a mí me impresionó porque, gloria sea el nombre del Señor, porque nunca había visto eso. Y yo no entendía todavía, porque eso se fue hace bastantes años, y yo me dije, pero ¿y por qué? Estaba rodeada, los pies aquí en esta parte de los tobillos, gloria sea el nombre del Señor. Entonces vemos que las ataduras son reales. La gente no lo conoce, la gente a veces no le importa o no quiere conocer más allá, pero bendito Dios, por eso es lo que el Señor ponía en mi corazón de hablar de esto, gloria sea el nombre del Señor. Y vemos que estas prisiones o bendito Dios, es como cuando ustedes han visto como el hombre araña, han visto el hombre araña, no sé, antes cuando éramos inconversos, el hombre araña saca una tela para atrapar, para atar. La persona, a veces vemos que las moscas no se pueden mover, están allí y quieren salir, las moscas quieren ser libres, pero no pueden. Entonces vemos que así son las ataduras, que también salen, como les decía, de la televisión, de la música circular, porque nosotros no escuchamos, porque vamos, de una manera u otra vamos a estar atados a eso, de que tal vez el enemigo quiere siempre que estemos atados para que nosotros no trabajemos para el reino de Dios, para que no avance su obra, gloria a Dios. Entonces, lo que yo decía también, la imposición de manos, el Señor me ha hablado mucho de eso, de la imposición de manos que queda amarrado. ¿Por qué? Porque lo que les decía, lo que les dije hace un ratito, la experiencia de orar por una persona y ver que la persona tenía atada los pies, gloria sea el nombre del Señor, que cuando tú vas, bendito Dios, y alguien te impone manos y tú no sabes, yo no estoy diciendo que el pastor, si tú conoces al pastor, si tú conoces la persona, el líder, el diácono, que te va a imponer las manos, tú conoces y por los frutos, dice, no porque tanto grita, no, por los frutos conoceréis, por los frutos lo conoceréis, el siervo de Dios. No es por lo que yo pueda decir, es por sus frutos. Hay fruto de paz, hay fruto de gozo, hay de mansedumbre, hay frutos. Pero es eso lo que Dios nos dice, que es así como vamos a reconocer a alguien. Porque yo me puedo presentar bien linda, bien lavadita, bien bañadita, pero tal vez no hay frutos. Solo hablo, pero tal vez no hay frutos. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces vemos que en la imposición de manos, como el Señor hace ya bastantes añitos no entendía, pero el Señor hablando a través de esta situación, tú te atas o te atan. Y yo no sabía, gloria sea el nombre del Señor, el Señor me decía, por eso quiero hablar contigo, era porque cuando te imponen las manos, ¿se acuerdan de la palabra que el Señor nos dio la semana pasada? Sobre tu cabeza ahí está la bendición. Entonces, ¿qué es lo que quiere? El que quiere tu bendición, quiere robarte lo que Dios te dio, quiere robar tu unción. Y muchas veces el Señor me decía que sí te pueden quitar tu unción, porque yo le decía, Señor, pero yo le decía, yo me siento como si estuviera empezando, o sea, como si yo, Señor, pero ¿cómo es esto? El Señor decía que sí, que la unción se pierde. ¿Por qué? Porque cuando alguien viene y te la roba, y en esta mañana yo tuve un pequeño sueño, no sé, no podría decir revelación, un pequeño sueño en el que yo veía una persona de esta iglesia y de otra iglesia, y esas personas estaban rapadas.
Y yo me quedé pensando, y yo dije, pero no recuerdo más qué era lo que, pero yo dije, Señor, ¿qué significa? Y yo me levanté antes de venir, yo, Señor, no entiendo por qué vi a esta persona rapada y a la otra también. Entonces él decía, porque le quitaron la unción. Entonces por eso estoy trayendo y estoy diciendo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que le pasó a Sansón. A Sansón le raparon su cabello. Cuando tú vienes al Señor, tú también vienes a ser parte del Señor. Y Dios te da la unción, pero gloria sea el nombre del Señor. A Sansón lo engañaron y vemos que entró una atadura de engaño. Él continuó y estuvo en el engaño. Él no salió de allí y dijo, no, ya me pasó contigo, una mejor, como que me busco una mujer o me quedo solo. No, él continuó buscando, quedó en esa misma atadura de lujuria. Porque yo pienso que porque una persona normal, bendito Dios, gloria sea el nombre del Señor, por eso vemos que hay gente atada que a veces está predicando, que por ejemplo predica y después hace otras cosas, está atado. ¿Y qué se necesita? Ser liberado, libre de esa atadura, porque si la persona no confiesa, no habla para que lo ministren, esa persona va a quedar atada y no va a recibir liberación. Esa persona va a continuar así como está. Por eso vemos que la solución, el resultado de la confesión es lo que nos desata, lo que nos rompe las ataduras, gloria sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque él continuó en la lujuria. Vemos que para irse a la prostituta, gloria sea el nombre del Señor, era porque estaba atado sexualmente. O sea, él ya no podía contenerse, no podía estar solo, no quería conformarse, entonces prefería estar con una prostituta. Y era un hombre de Dios. Eso es lo que me habló. Era un hombre de Dios. Sansón fue desde el vientre de su madre consagrado para Dios y tenía el Espíritu Santo. Por eso comenzamos hablando del Espíritu Santo, de que Dios empezó a manifestarse en Sansón de una manera linda, de una manera, y gloria sea el nombre del Señor. Entonces vemos que tenemos que tomar, como se dice, cuidado, porque a través no solamente de las manos podemos ser, como se dice, atados, ¿no? Muchas veces, la última vez que alguien me quiso poner la mano, yo dije, no, yo no conozco tal profeta. Me estaban profetizando que Dios me iba a llevar a China y a ni sé dónde. Yo dije, no, yo no quiero que me pongan las manos porque no conozco la persona. Y no quiere decir que en un primer día, yo voy a conocer los frutos de esta persona. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, es algo que el Señor nos llama a tener cuidado. Vemos por eso que hay transferencias que te absorben tu bendición, como lo que decía, ¿no? Cuando te ponen la mano en la cabeza, hay una transferencia también, digamos, como Sansón. A él le transfirieron lo que había en ti, un espíritu de lujuria, de fornicación. Si por ejemplo, alguien gloria sea el nombre del Señor, lo que tiene esa persona me va a dar. Si esa persona está llena del Espíritu Santo, yo voy a ser llena del Espíritu Santo. Pero si esa persona está llena de demonios, pues tenga la certeza que le va a pasar. Lo que tiene esa persona, tenga lascivia, adulterio, le va a pasar. Porque es lo que el Señor me explicó hace algunos años cuando me dijo, no te dejes poner las manos en la cabeza. Yo decía, ¿pero por qué? Entonces hay que tener cuidado, gloria sea el nombre del Señor. Y gloria sea el nombre del Señor. Puede haber también ataduras en el alma por cuestión de hechicería, o sea, algo que es involuntario, por palabras, como un caso mío. Cuando yo era niña, mi madre, sin saber, por la ira, me decía prostituta, drogadicta. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo? Atándome, bendito Dios. Entonces, tengamos cuidado con nuestros hijos. ¿Qué es lo que nuestros hijos escuchan de nuestros labios? ¿Qué es lo que escuchan? Porque ahí es cuando los atamos a nuestros hijos. Yo nunca entendí hasta que el Señor un día orando, el Señor me trajo al recuerdo y me decía, rompe esto, y me acuerdo que el Espíritu Santo me decía, pero yo no entendía, y me decía, habla esto, y yo empezaba a orar, y yo empezaba a sentir cómo Dios empieza a libertarte, porque el Señor, yo era muy nueva, tal vez 2 mesecitos, 3 mesecitos, y el Señor me decía que eran ataduras, pero yo no entendía el hígado, yo solamente decía lo que Él me decía, y yo obedecía.
Entonces vemos que son reales. Lo que está en el pasado, lo que te ató en el pasado, por ejemplo, una atadura, como decíamos, a través de una violación, algo que pasó, parece que ya quedó, pero la persona queda atada. Y muchas veces, como decía el Señor, el demonio se endormece. Se queda un momentito dormido, pero ya más tarde se despierta para poder operar. Va a mirar, va a esperar una puerta que otro demonio, yo que sé, de lujuria, entre, yo que sé, para darle y el poderse despertar. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, vemos que las palabras son maldiciones muchas veces, como el caso que yo les hablaba, ¿no? Hace un ratito. También podemos tener ataduras de religiosidad, porque vemos, gloria sea el nombre del Señor, que el católico es muy diferente, muy difícil de decirle que está en la falsedad, que no está, puede leer la Biblia, pero si el Señor no le desata sus ojos como hizo con nosotros, pues la persona puede ir, buscar de Dios, pero no se le será revelado el Cristo de la gloria que nosotros predicamos, sino que será simplemente, gloria sea el nombre del Señor, una persona que estará yendo religiosamente, culto tras culto, pero buscando tal vez la presencia del Señor, pero en una religión. Entonces vemos que las ataduras también no solamente están en el alma, en el cuerpo, a través de una enfermedad. ¿Por qué? Porque a veces los brujos, ellos influyen brujería, ¿para qué? Para que la persona, como decía, si no está el pecado, si no hay pecado, van a tratar de influenciar una enfermedad para que la persona no pueda avanzar. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Vemos también en la mujer encorvada, que la mujer encorvada, gloria sea el nombre del Señor, la mujer encorvada, vemos que ella estuvo 18 años atada. Y era una mujer que era cristiana, no era una mujer impía, era una mujer que estaba culto tras culto, tras culto, en cada Shabbat, en cada sábado, estaban allí. Pero vemos que el hombre fuerte fue atado por otro más fuerte, Jesucristo. Por eso dice que si el Hijo del Hombre realmente Él nos hará libre. O sea, es realmente Jesús el que nos hace libre. Entonces, cuando tú tienes un encuentro con el Señor, pero es importante, yo digo qué lindo la compasión del Señor ver, ay, pobrecita, 18 años y nadie ha hecho nada. El rabino, no, el rabino es más religioso, por eso es lo que le estoy hablando de la religiosidad. Porque para el rabino o por aquel de aquel tiempo estaba diciendo, ¿no ves cómo tú estás interrumpiendo, sanándola, queriéndola liberar? No, cualquier otro día era religiosidad. Se le había metido una atadura de religiosidad y el propio que liberta estaba allí para libertar, para sanar, para transformar. Y el religioso, no, como es Shabbat tú no lo puedes sanar, como es Shabbat tú no. Y vemos que el Señor cambia esa mentalidad diciendo no seas religioso, no seas religioso, sino que da lugar al Espíritu Santo. Entonces vemos que eso también trae cautividad, no solamente en la mente, en los pensamientos, ¿no? Porque la persona se endurece en el corazón, lo que dice el Señor, se endurece el corazón y no quiere saber, dice, no, es que es así, es que es así, es que es así. La gente no quiere a veces escucharlo. Yo lo digo porque yo tampoco no quería escuchar a nadie cuando yo decía, no, yo soy católica, apostólica, y así estaba en el error. Entonces vemos que cuando viene otro más fuerte que el enemigo, ahí es cuando viene a derribar las ataduras. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces vemos que la mujer encorvada fue libertada y tenía un espíritu ¿de qué? De enfermedad. 18 años así, y tal vez ella se conformó, pero vemos que el Señor le explicó a ella, le dijo, no te conformes, tienes que ser libre. Gloria a Dios. Algo que me pareció tan chistoso que a veces, por eso anoto, porque a veces me río con lo que el Señor me habla, que el religioso en 18 años no la libertó a la encorvada. Y un profeta en 5 minutos la libertó. En 5 minutos el profeta de los profetas, el Rey de Reyes, la libertó. Y eso me hizo reír, gloria sea el nombre del Señor, porque yo decía, wow, ¿verdad? O sea, estaba allí y tal vez lo veía y venía al culto, pero no pasaba nada. No pasaba nada, estaba en el culto y cantaba y no pasaba nada. Por eso decía lo que el Señor me había dado esa palabra, cuando está el fuego, hay la liberación. Ahí está el Señor. Santo. Bendito Dios, gloria a Dios. Entonces dice, para desatar, dice,
ser desatado. Ellos buscaban, como decía, mejor desatar al burrito, eso sí, pero la persona no. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Cuál es la clave, como decíamos, para romper las ataduras? Es confesar. Muchas veces la gente tiene miedo, ay no, ¿qué dirá la gente de mí? Es que aborté, es verdad. Uno no puede ser fiel ¿cómo se dice? Estar con orgullo de lo que uno hizo, no, porque a veces uno le da pena. Y uno dice, no, es que, y el Señor lo que me hablaba, ¿por qué Satanás impide? Porque prefiere muchas veces, ¿cómo se dice? La mirada del otro, del amigo, del vecino, del hermano que dirá, sí, como siempre me han visto toda santa, toda santurrona, y ahora que yo diga que yo era prostituta, pues, ay, ¿qué van a decir de mí las hermanas? Pues, ¿qué te importa lo que digan las hermanas? Es mejor que digan algo, pero que el que te libertó, tú puedas decir, Señor, yo quiero que así lo que tú vivas, tú cantará vasalla, como tú me libertaste, es que tú libertes a otros, reba, sharamando, reba, cando, arabasaya. ¿Qué importa el que diga? Que tal vez sea porque, ay, es que, ¿será que pierdo mi trabajo si saben que soy, si confieso y digo, no. El Señor me decía que mucha gente por eso es lo que no puede llegar a la liberación, porque tiene miedo. Yo no te digo que te abras con todo el mundo, pero Dios te va a poner una persona para que tú puedas hablar, para que tú puedas confesar. Tú puedes decir, sí, Señor, yo ya te confesé a ti, pero hay cosas que el Señor te puede desatar él mismo. Pero vemos que esta mujer estuvo 18 años y Jesucristo tuvo que ir al encuentro de la encorvada para él mismo libertarla. ¿Por qué? Porque hay ataduras como la violación, que solamente el Señor nos puede libertar. Porque puede que esa persona después va a ser una lesbiana, un homosexual. ¿Por qué? Porque nadie hizo nada, solamente se hizo una oracioncita y quedó allí. Entonces vemos que para que realmente eso se rompa es necesario confesar y muchas veces pedir perdón si tenemos la posibilidad de ir y pedir perdón a la persona. ¿Para qué? Para hacer libre la persona y hacer libre al otro. Gloria sea el nombre del Señor. Y gloria sea el nombre del Señor. Entonces vemos la atadura sexual de Sansón, que se metía como decía, con prostitutas. Las ataduras por palabras. ¿Cómo con palabras? Voy a hablar algo. Por ejemplo, cuando una persona a veces, yo escuché, por ejemplo, algo que a mí me dijeron y yo no acepté. El Señor me dijo, no, eso échalo por tierra. Yo dije, pero es que es una mujer de Dios. No, eso no es mío, el Señor me dijo. Yo había contado que cuando mi esposo perdió su trabajo, que, no sé, se me dio por dar, no me gusta mucho conversar a todo el mundo, pero yo dije, es una mujer de Dios. Le comenté, yo dije, bueno, me va a decir, voy a orar por ti, vamos a orar, porque eso es lo que yo hago, gloria sea el nombre del Señor, es lo que el Señor me pone. Cuando alguien me cuenta, yo no necesito decir, estoy orando por ti. Yo a veces yo cojo, digo, Señor, me acuerdo, fulana me pidió, Señor, ni conozco, a veces me piden por gente que nunca vi, que está en otros países. Yo oro, porque el compromiso no es conmigo, es con Dios. Entonces yo digo, Señor, yo te lo dejo esto, por algo están pidiendo y tenemos simplemente que orar. Amén. Bendito Dios. Y cuando recuerdo que, gloria a Dios, que se me fue lo que estaba hablando. Entonces, bueno, gracias. Y cuando decía que, bueno, que pues mi esposo estaba un poco triste, que él se angustiaba mucho, no vamos a poder pagar la casa, no vamos a poder pagar esto, no vamos a pagar este otro, y yo tranquilo, que Dios tiene el poder, que Dios nos va a dar de una manera u otra, no, que ni sé qué, que ni sé cuánto, y que usted sabe que cuando usted tiene muchas facturas, aunque usted tenga el shomaj, no le pagan el 100%, sino es una cantidad, gloria sea el nombre del Señor. Entonces cuando uno ha ido y te van a dar la mitad o casi menos o un poquito más de la mitad, pues claro, la persona se va a angustiar porque dice, ¿cómo voy a pagar? Entonces la persona dice, pero tranquila, no pasa nada, tú vendes tu casa y te vas a un apartamento. Entonces yo me quedé callada y el Señor me decía que estaba muy mal de quedarme callada porque yo me estoy atando, yo estoy recibiendo esas ataduras, estoy hablando así. Sí, que esta persona, entonces vemos que alguien te dice, no importa, y parece que fuera de Dios, porque no hay nada de malo, no hay nada de malo, pero el Señor me decía, no recibas porque tú te estás atando, tú estás
siguiendo y tú estás diciendo sí. Es porque es una mujer de Dios. No. Mira, observa, escucha, sea atenta. Yo decía, pero el Señor me decía, no, yo empecé, y como el Señor ya me habló, yo empecé a renunciar, yo dije, Señor, no, en verdad, esta es mi casa, Señor, tú me has dado con propósito, tu palabra dice que, Señor, que tú me has dado abundancia. Señor, si yo estoy en obediencia, el diablo no puede tocar mi casa. Si yo estoy en santidad, si yo estoy guardando la palabra, el enemigo no tiene por qué, no tiene derecho de arruinar. Pero si yo estoy dando pie, estoy dando, ahí claro que el enemigo me puede tocar. Entonces el Señor me decía, no te ates con palabras, aunque venga, no te ates con palabras. Entonces para decirle que uno se puede atar con palabras porque otra persona que parece de Dios o porque es un pastor y uno se ata esas palabras. Por eso es lo que les decía, el YouTube muchas veces es bueno, pero como el Señor a mí a veces me dice, no, esto tú no vas a ver. Y a veces me da como curiosidad, como niña, y Señor, ¿y por qué? No, esto no. Y a veces me dice, esto sí, tú puedes verlo. Y como niña yo a veces digo, bueno, porque no todo lo que está en YouTube tú te atas. Una gente está gritando y tú también tú te estás atando al mismo espíritu del predicador que está gritando, que a veces tú puedes decir, ay, qué unción, pero tal vez no puede ser, como decíamos, fuego extraño, fuego raro. Gloria a Dios. Entonces vemos que esta mujer, gloria a Dios, fue libre por Yeshua en 5 minutos. Solamente le preguntó cuánto tiempo estaba, le dijo, sal fuera demonio, y el demonio salió. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Bueno, eso ya les dije. Que bueno, que esta atadura sexual le costó el ministerio a Sansón. Él perdió todo por las mujeres. Gloria sea al Señor. No solamente le costó el ministerio, sino su vida, le costó la unción, la ceguera, su salud. Vemos cómo el enemigo tocó varias áreas de Sansón. La salud, en lo físico, ¿no? Sus ojos, la unción, ya no era el hombre de Dios. Y cuántas veces, yo hablo personalmente, cuántas veces cuando nos descuidamos el enemigo viene y a arrasar, a quitar la ceguera, a poner ceguera espiritual y a querer arrasar, porque cuando el enemigo sabe que tú tienes el Espíritu Santo, va a querer hacerte como hizo con Sansón. Gloria sea el nombre del Señor. Quiere ponerte en cárceles, quiere ponerte en cautiverio, porque eso es lo que estaban haciendo los amigos, ¿no? Los filisteos, entre amigos, que estaban diciendo, bueno, ahora sí, para que nos hagan el circo, que lo tomaron como juguete a Sansón. Y a veces Satanás hace eso, ¿no? Yo me acuerdo que veía una visión, cómo tenía a un hombre, Satanás lo tenía como por hilos, que lo cogía y le decía lo que tenía que decir. Estaba al lado y le soplaba lo que tenía que decir. Y lo cogía así, de esta manera. Y la persona era una marioneta. Y ayer mirando la palabra, que la volví otra vez a estudiar, yo decía, wow, es la visión como tú me mostraste. Entonces vemos que el enemigo siempre quiere eso, que la persona vuelva, porque antes cuando estábamos en el cautiverio, él hacía lo que él quería con nosotros. Decía, anda a prostituirte, la persona se iba a prostituir. Anda, yo que sé, miente, una mentira. Entonces no teníamos el Espíritu Santo, pero vemos qué lindo que el Señor nos regaló de nuestro precioso Espíritu Santo para guiarnos a la verdad, gloria a Dios, a la libertad. Gloria a Dios. Algo que me pareció también, gloria a Dios, fue que Sansón coqueteó con el pecado. Sansón no le dio un stop al pecado. Gloria a Dios. Eso es una palabra, algo que, bueno, la puse así, no sé si esté bien, pero ¿por qué? Porque, a ver, y hasta que terminó el Espíritu Santo, se fue de él y quitó, no sé cómo que es lo que puse aquí, no. Bueno, debemos pedir siempre, como les decía, ayuda para hacer rotas las cadenas, confesar a alguien, a un pastor o a alguien que podamos, que sepamos que esa persona nos puede llevar a la oración para ser desatados, para que ore y seamos desatados por lo que pasó. Por ejemplo, una persona que ha sido prostituta, que ha sido, que ha abortado, vemos que es importante confesar, porque cuando la persona, por ejemplo, una persona prostituta, una persona que abortó, es un solo ejemplo, no confiesa, es la descendencia que está atada también. No es solamente la descendencia, sino que la persona también no puede fructificar espiritualmente
y físicamente, porque algo pasó en el mundo espiritual. Nosotros tenemos que ver que lo espiritual es más real que lo que nosotros tocamos aquí. Entonces vemos que el enemigo sí sabe cómo hacer. Por eso manda a los brujos a atar. Los brujos mandan a atar a las personas con hilitos, que con esto. Yo me acuerdo que cuando a mí me mandaron la enfermedad de la fibromialgia, yo veía cómo me hacían la brujería. Entonces vemos cómo el enemigo, gloria sea el nombre del Señor, viene a atar para que, porque dice, no, ya no quiero que esta me robe las almas, ya no quiero que esta continúe predicando, ya no quiero que esta continúe evangelizando, ya no quiero que esta siga hablando de Dios, ya no quiero que esta siga glorificando las maravillas de Dios. Entonces el enemigo siempre va a querer poner ataduras. Y si ustedes se recuerdan, hace poco tiempo, yo veía, ¿no?, en una visión cómo se desataba en un momento la lengua. La lengua puede ser atada por el chisme, por la murmuración. Y ahora yo entiendo más cuando hace 2 o 3 años el Señor me decía, ya basta, no hay que hablar del pastor, sea el pastor que haga lo que Dios le pedirá cuentas al pastor, esté bien, está haciendo mal, a nosotros es orar, pero no reunirnos entre hermanos para criticar. Si las personas nos vamos a reunir, reunámonos para orar, a limitarnos en lo que, bueno, ¿cómo estás? Bien, necesito ayuda, apoyo de oración, gloria a Dios, bueno, ahí estoy, hermana. ¿Por qué? Porque ahí viene una atadura, y lo digo porque veía que es por eso que uno tartamudea, que en lo físico es la tartamudez, ¿no? Que hay gente que no puede hablar, pero espiritualmente se rompe la atadura, la persona puede predicar, puede hablar, gloria sea el nombre del Señor. Cuando les decía que él coqueteaba con el pecado, vemos que también no solamente fue porque en la vida actual también mucha gente a veces piensan que gloria a Dios, que la gente puede estar digamos, en el piano, en un instrumento, está predicando, está trayendo una palabra, pero la persona puede estar atada. Gente a veces que está en el pecado y está sirviendo al Señor. Entonces vemos que eso es lo que va a ministrar, lo que tiene en él, gloria sea el nombre del Señor. Por eso es importante que la persona que va a estar ministrando sea desatada, sea libertada, sea ministrada, sea tratada por la palabra de Dios para que crezca, para que se nutra como esa ovejita, y cuando ya está lista, el Señor le empieza a poner para operar. Pero Dios no nos pone de la noche a la mañana rápido a que podamos trabajar, porque algo que me recuerdo y me hacía reír era como cuando uno iba gloria a Dios, uno iba a evangelizar. Yo nunca tuvo uno discipulado para evangelizar. Yo no iba atrás de las personas para darle el panfleto. Y eso me hacía reír el Señor, que uno corría atrás de las personas dándole el panfleto para que la persona reciba. Porque nosotros no tuvimos estructura de evangelista o para, gloria a Dios, o para una escuela de cómo acercarnos a las personas. No. Y nosotros vemos que el Espíritu Santo, el Señor me decía, ¿ves? Ha pasado años. Y el Señor me preguntaba, ¿cuántos años ha pasado? Yo voy a cumplir, gloria a Dios, 10 años pronto. Entonces quiere decir que en esos 10 años, que yo me acuerdo aún, yo entregaba la época, pero para mí no había nada, porque para mí era simplemente entregar un papel, pero cuando ya tienes, cuando el Espíritu Santo viene a hacer la obra, a decirte para qué es, las almas, y empiezas realmente a agarrar eso, de que tú dices, yo quiero, entonces está el reino, pero al principio, claro, uno acompaña, va por un lado, para el otro, pero ya cuando es el Espíritu Santo que te forja tu carácter, que te cambia, que te transforma, ahí es el propio Espíritu Santo que, por ejemplo, la hermana puede ir sola, y ella sabe que es el respaldo del Espíritu Santo que va, porque es el Espíritu Santo que la está mandando, porque ya ha sido edificada, ha sido, gloria a Dios, ha sido capacitada por el Señor. Ella ya puede entrar con la gracia de Dios a predicar, a decirles a las almas lo que están necesitando, gloria al Señor. Entonces vemos también, gloria sea el nombre del Señor, la palabra de Sansón, lo que les decía, la oración también de Sansón fue también por venganza, ¿no? Vemos que en el capítulo 16, gloria a Dios, en el versículo 28, dice entonces, clamó Sansón a Yahweh y dijo, Señor Yahweh, acuérdate ahora de mí y fortaléceme
te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Por eso decía que eran oraciones egoístas. Mi yo, lloro por mí, lloro por mí, lloro por mí, tengo sed, lloro. O sea, él clamaba por él. El Señor me hablaba de eso, ¿no? Y yo decía, wow, Señor. Entonces, por eso es lo que Dios pone, atalayas, pone intercesoras. Pero muchas veces nosotros nos encerramos en una bola y el Señor me decía, ves, o sea, las oraciones egoístas, era por él, por lo que él necesitaba. Gloria a Dios. Pensó que él había, que no, gloria a Dios. A mí algo que me llamó es que él nunca se arrepintió, que al final de su ministerio él nunca se arrepintió, yo no sé, de Señor, perdóname, no te obedecí, Señor, perdóname porque no tuve que ir con una prostituta. Sansón nunca confesó con nadie, ni tampoco le confesó a sus propios padres. Vemos que él les hizo comer la miel que sacó de medio de la boca del león. ¿Por qué? Vemos que si él hubiera confesado, él hubiera dicho, sus padres nunca hubieran comido esa miel. Gloria sea el nombre del Señor. Tal vez hubieran hecho algo, hubieran dicho, hijo, es que el ángel nos dijo que no hay que comer nada muerto, tú fuiste consagrado. Y ellos comieron. Más tarde vemos que ya el papá ya había muerto de Sansón. Gloria sea el nombre del Señor y que lo enterraron cerca del padre, ¿no? Pero vemos que aquí él hace otra vez esa oración, pero que por él. Como les decía, eso me llamó la atención, que él nunca pidió perdón, él no dijo, oh Yahweh, por favor, no te obedecí, pero yo quiero, Señor, que seas tú, Señor, tomando con tu fuerza, tu poder, o sácame de aquí, no sé, ¿no? Porque vemos que ya le empieza a crecer el cabello y él empieza a buscar, ¿no? Vamos a leer un poquito lo que dice, ¿no? Que dice en el versículo 27, dice, la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí, y en el piso alto habían como 3,000. O sea, solamente en el segundo piso habían 3,000 personas. O sea, ¿cómo estaría en la parte de abajo? Porque si arriba en el segundo piso había 3,000 personas, no se sabe cuántas personas estaban en la parte de abajo del primer piso o de bendito Dios. Y dice, estaban 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces vemos que después él empieza, descansa y se apoya para destruir, pero vemos que él se suicidó, porque en ningún momento él pidió que Dios lo librara de la muerte, porque Dios tiene el poder. En un accidente, que tú vas a alta velocidad, que se cae de un barranco, el carro está destruido, pero las personas que están dentro del carro, nada. Dios tiene poder para librarnos de la muerte porque Él manda a su ángel, porque Él sabe que cuando tú estás bien con el Señor, te puede pasar. Entonces, gloria a Dios, vemos que aquí Sansón no pidió, Señor, líbrame de la muerte, Señor, por favor, no te obedecí, yo no sé, pero es lo que me da a entender, ¿no? Que él no pidió, él prefirió morir con ellos. No sé si tenía culpabilidad, entonces vemos que estaba bien atado, o sea, las ataduras cuando nosotros no confesamos, él era juez, es como decir una persona, no sé, alto, que conoce, pero él perdió, por eso decía la locura de Sansón, lo que hizo, esa atadura lo hizo pecar y mantenerse en el pecado y no confesar es lo peor, por eso lo que decía que lo mejor es confesar para poder ser libres. Aleluya. ¿Qué es lo que más puse para no olvidarme? Yo lo que también había puesto es que él estaba dolido en su corazón porque prefirió morir junto con sus enemigos. Nunca pidió ser liberado de la muerte y eso me llama la atención. Un hombre de Dios que fue ungido desde muy niño, desde el vientre de su madre y que lo levantó Dios, prefirió morir que seguir sirviendo a Dios.
Es como un suicidio porque no confesó sus ataduras a la lujuria. Lo que les cuesta a las personas actualmente para ser liberadas es confesar su pecado a alguien para que el enemigo no gane ventaja, es decir, buscar ayuda y recibir la administración para que esas ataduras de años se rompan en un segundo, en el poder del nombre de Yeshua HaMashiach, de Jesucristo. Miedo a perder, como les decía, una posición en medio de la sociedad o en medio de la iglesia, que era lo que el Señor me explicaba. A veces la gente tiene temor de que la gente lo vea como en realidad es, pero es mejor la mirada de Jesús, de Yeshua, aquel que los otros piensen por alcanzar, porque les alcanzará tarde o temprano a sus hijos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, yo creo que esto yo ya les dije, a veces tiene, gloria a Dios. Entonces, ¿qué lo principal es renunciar, es confesar, para que nosotros podamos ser libres? Amén. Es como cuando, gloria sea el nombre del Señor, es como cuando uno quita un trabajo, uno va y está en un trabajo. Alguien a mí una vez algo me preguntaba, yo dije, no, es que uno tiene que, y justo fue lo que el Espíritu Santo me dio. Es como cuando tú vas a un trabajo, tú no puedes decir, ya no voy mañana y se quedó el trabajo allí, no. La persona tiene que saber que tú ya renunciaste, que tú no vas a volver cuando tú has firmado una carta diciendo que se rompe el contrato. Cuando tú dices, me voy, ya no voy a volver más, ya quedo libre para irme a otro lugar. Entonces necesita esa carta aquí. En el mundo espiritual es lo mismo lo que el Señor me decía. Cuando uno confiesa, cuando uno habla, ya no voy a ver, ya no quiero más, ya no deseo esta atadura, ya no quiero esta enfermedad, pues tú estás confesando. Entonces ahí viene la liberación. Gloria sea el nombre del Señor. También ahí cuando somos probados, bendito Dios, cuando el enemigo siempre nos quiere volver al pasado, ¿no? Pero tú tienes que decir no a la tentación, decir no porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú tienes que tener dominio propio y decir no al chisme, no a la crítica, para que tu lengua no esté atada. Las ataduras emocionales o sexuales tienen un proceso, ya que a veces son desde la niñez, lo que les decía hace un rato, o en la adolescencia, y a veces las personas, tengo que leer porque a ver si es que les dije o me olvidé de algo. Recuerdan, y hay lo que les dije, los demonios que se duermen, todo eso, a veces que entran por los ojos la pornografía y la persona queda atada. Gloria sea el nombre del Señor. Solución, otra cosa que por ejemplo es como la persona que se masturba, sus manos están atadas. Sus manos no están libres, algo los ató y sus manos van a tener ese impulso de querer otra vez con sus manos hacer lo malo, porque están atadas en ese pecado, a la masturbación. Entonces, vemos que lo que les decía, entonces es importante. Vemos también algo que la solución de Daniel 9:20, algo que ayer también me quedé leyendo. Daniel capítulo 9, versículo 20. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Yahweh, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo, diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela,
porque tú eres amado. Gloria a Dios. Es decir, que cuando nosotros empezamos a orar, a buscar, gloria a Dios, a confesar los pecados de nuestra familia, a pedir también que nuestra familia sea libre, porque cuando tú ves, es como cuando tú ves en alguien que alguien está atado, Dios no te está mostrando para que tú hagas pantalla. No, te está pidiendo para que tú ores por esa persona. Si esa persona está en un pecado que tal vez tú dices, pero ¿cómo es posible? Está dentro de la iglesia, pero Dios te muestra es para que tú ores, porque esa persona lo hace inconscientemente, está atada, gloria sea el nombre del Señor. Entonces, las llaves son reconocer, necesito ayuda, necesito que alguien haga algo por mí, necesito, Señor, tu ayuda, renunciar, querer ser libre. ¿Por qué les voy a decir querer ser libres? Porque muchas personas no quieren ser libres. Yo recuerdo que una vez oré por alguien y esa persona no quería ser libre. Entonces vemos que la obra de Dios viene cuando tú quieres ser libre. Porque la persona, tú puedes querer ir a orar a una casa y a veces el Señor me dice, no, tú no vas. Y yo digo, ay, porque ahí yo veo que uno se mueve por la emoción, ¿no? Y yo voy, sí, voy a echar fuera demonios. No es así, porque la persona va a ser libre, pero el demonio va a volver. Porque si no hubo conversión, porque si la persona no quiere ser a veces libre, y muchas veces, por ejemplo, las personas que son visitadas por las noches, por demonios, que son violadas, que son tomadas por demonios, bendito Dios, y que las toman como si fueran sus esposas. Hay personas que no quieren ser libres. ¿Por qué? Porque muchas personas están con ese deseo que ya entra. Entonces la persona dice, no, pero es que yo digo algo que, bueno, bendito Dios, que a veces yo escucho tantas cosas. Gente que a veces no puede dejar de masturbarse. Por eso vemos que la atadura, hasta que el Señor no viene y hasta que la persona quiere ser libre. Por eso tiene que ser, para que nosotros seamos libres, que nosotros, Señor, yo quiero ser libre. Es porque tú estás buscando, tú deseas. La mujer encorvada iba con esa esperanza cada día de ser libre. Pero no había quien la libertara hasta que llegó Jesucristo, Yeshua. Entonces vemos que nosotros tenemos que querer ser libres, crucificar nuestra carne, que ahí entra el dominio propio, o sea, decir, no, yo crucifico a los deseos de mi carne, junto con mis concupiscencias, no, yo no quiero, no, el enemigo, ¿cuántas veces? Yo cuando recién me vine a los pies del Señor, ¿cuántas veces por la cuestión de la masturbación? ¿Cuántas veces yo luché, decía, Señor, por favor, libértame, Señor, por favor, hasta que el Señor, cuando tú ves que tú realmente quieres ser libre, el Señor te hace libre, el Señor te hace realmente libre, porque tal vez Dios dice, bueno, no hay quien, a ver a quién te pongo para... Entonces el Señor a veces dice, bueno, yo misma te liberto, pero si no, pues Él usa a alguien, va a usar a alguien a través de la oración, va a mostrar, gloria a Dios. Y pasar un proceso, porque la liberación muchas veces a veces no es así de la noche a la mañana. A veces hay procesos que uno tiene que pasar en la liberación. Hay gente que a veces las personas, los satanistas, los brujos, no es que son libres en un rato ya, porque han hecho pactos, porque han hecho cosas. Entonces a veces necesitan varios días de que la persona ayune, ore, para limpiarla, ¿no? Dios quiere limpiar de muchas cosas que ha hecho. Entonces es un proceso, ¿no? Mismo yo lo digo por cada persona, porque a veces el Señor, cuando estás orando, el Señor te revela y te recuerda algo. Entonces tú vas, confiesas y pides que te liberte, ¿no? Entonces, busca la libertad emocional. Hay gente que busca matrimonios, eso lo puse. Hay matrimonios en la red, en Facebook. La gente por eso está atado, porque, por ejemplo, alguien que, por ejemplo, que es celoso y se casa con una persona celosa. Mi amor, ¿dónde está? Mi amor, no puedo contestarles que estoy aquí en el trabajo. Bueno, mi amor, ¿dónde está? Estoy trabajando, mi hija, no le puedo contestar. Ya después ya voy a la casa. Otra vez, mi amor, ¿dónde está? Mi amor, estoy en el camino, ya estoy en la casa. Mi amor, ¿dónde está? Aquí en la casa, no me ve al lado. ¿Por qué? Porque hay un espíritu que está atado al celo. Y yo lo digo porque yo lo pasé por experiencia. Porque es horrible cuando alguien te huele, te siente dónde fuiste, con quién fuiste, a dónde estás, y cuando tú no has hecho nada, bendito Dios, es horrible.
Y solamente vemos que el Señor puede desatar, porque es horrible vivir con una persona desconfiada, una persona. Entonces vemos que esa persona, y el Señor me explicaba el por qué, que me explicaba, o sea, por qué esa persona se hizo traicionar, por qué esa persona tuvo malos encuentros, malas experiencias con otras mujeres. Entonces va a pensar, todas las mujeres son iguales y esta no es diferente. Entonces, ¿a dónde estás? ¿Dónde estuviste? ¿Con quién estuviste? Entonces vemos que muchos matrimonios, por eso es lo que el Señor me decía, fracasan, porque se casaron con inconversos, se casaron en yugo desigual, o muchos que buscan en Facebook o en redes sociales, a ver, y a veces lo que les decía, como le pasó a Sansón, él nunca pidió a Dios, Señor, ¿cuál es el esposo que tienes para mí? Señor, ¿cuál es, Señor, el idóneo que tú has puesto para mí? Señor, pero si nosotros empezamos a buscar, como decía en Facebook, pues la gente, ahí es lo que después ella mismo se ata, ¿no? Con un esposo a veces alcohólico, había escuchado gente que estaba en la iglesia y que le resultó un drogadicto, que le resultó a veces un mujeriego. ¿Por qué? Porque no pidió la dirección de Dios, sino que se casó de su propio corazón. Gloria a Dios. Entonces, bendito Dios, vemos también que es un abusador físico, agresivo. Entonces esa persona es un desastre en el matrimonio, ya que no ha sido libre, y todo lo que sea atado en la tierra será desatado en el cielo. Mateo 18:18 nos dice así. Así que es en ti de querer ser libre. Amén. Entonces el Señor quiere libertarte. Eres tú quien decide si quieres ser libre de toda atadura mental, del alma, emocional, bendito sea el nombre del Señor, y de tu pasado. Así que ya sabes, renunciar, confesar, querer ser libre, crucificar tu carne, tener dominio, para que no se enseñoree el pecado sobre ti, y mantener, ser libre y caminar libre en el Espíritu del Todopoderoso. Que el Señor te bendiga y el Señor te guarde. Comparte este mensaje de bendición. Si tú no conoces al Señor, acepta ya al Señor. Si tú estás atado a las drogas, atado a la prostitución, atado a, no sé, a la pornografía, a la masturbación, Dios te está hablando en este día, te está diciendo, ven a mí, yo te puedo desatar para que camines en la verdadera libertad que hay en Yeshua HaMashiach, en Jesucristo. Di así, Señor Jesús, yo te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te recibo aquí en mi corazón. Perdona mis pecados, mi maldad, mis iniquidades. Y te pido que me cubras con tu sangre preciosa y me limpies de todo mal. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Libértame, lávame y lléname de tu Santo Espíritu. Bautízame con tu Santo Espíritu. Amén. Que el Señor le bendiga. Me gustaría que por favor antes de esto estemos orando, que el Señor va a atar en este día ataduras, ligaduras, todo lo que te impide. Bendito Padre Celestial, Señor,